¿sí? Ahorita les voy a explicar algunas cosas relacionadas con el concepto de alma o cuerpos, más bien, de los abuelos, porque tiene mucho que ver con esto. Se supone que nosotros, ya desde que nacemos, estamos teniendo la esencia de Tonatio en nosotros. Pero fíjense, Tonatio aparece después de que hemos salido del vientre de nuestra madre. ¿Sí? Se apropia de nuestro cordón umbilical. A partir de ese momento, Tonatio nos va a alimentar también. Nos va a nutrir de su propia energía, pero también nos va a nutrir de su fuerza, de su claridad, de su luz, de su fuego. ¿Sí? Es como si estuviera metiéndonos el fuego por el cordón umbilical. Y ahorita vamos a ver qué es realmente esa parte, esa región del plexo solar donde se encuentra el ombligo. Me voy a adelantar. Vamos a ver esto. Ay, es que aquí está un poquito. Bueno, este es el códice Laud. Esta figura, este pictograma es interesantísimo. Aparece en el códice Laud. No es el códice que estamos viendo, es otro códice. Pero este códice es interesantísimo porque ya ha sido estudiado incluso por los académicos. Y según algunas crónicas, el concepto que tenían los náhuatl o los antiguos mexicanos respecto al alma era mucho más complejo que el concepto del alma judío cristiano o egipcio. En Egipto le llamaban el Ka, ¿sí? Que era un doble etérico o astral del cuerpo físico, ¿va? Era lo que animaba al alma. En la Biblia dicen, Dios sopló en la nariz del hombre el aliento de vida y el hombre se convirtió en alma viviente. Entonces en el judío-cristianismo se habla de dualidad cuerpo y alma, y nada más se habla de dos cosas, uno el cuerpo físico y otra el alma, que es lo que anima al cuerpo. Bien, el concepto anahuaca es mucho más complejo que eso. Y esto es muy interesante porque esto casi no se habla, no se explica. Nuestros abuelos no pensaban en términos de un cuerpo físico y un alma nada más. Hablaban en términos de varios cuerpos. Y se puede decir varias almas. Es decir, en el momento de morir, ¿sí? algo de nosotros sobrevive. Eso también lo sabían nuestros abuelos. Los egipcios pensaban, por ejemplo, en la vida después de la muerte. ¿Sí? Moría el cuerpo, pero algo sobrevivía. Algo de ese cuerpo, de ese ser, no moría. Permanecía, le llamaban el Ka. ¿Sí? Sin embargo, aquí también se tiene ese concepto. Algo después de la muerte sobrevive. Pero no nada más es una cosa, son varias cosas. Y no nada más se tiene que morir para saber de estos cuerpos. Puede sonar complicado, pero se los voy a explicar. Básicamente lo que se ha logrado hasta ahora descifrar de este códice son, si nos damos cuenta, aquí tenemos una forma. Esto es una forma de arte verdaderamente impresionante. Esto parece arte modernista. Muchos artistas plásticos se han inspirado en el arte prehispánico. El arte prehispánico tiene un estilo verdaderamente único. Surrealista, pero con ganas, pero también es un arte que habla de conocimiento. Nos explica cosas. Esto es escritura, aparte de que es arte. Bien, este códice, si observamos aquí,
podemos ver varios, varios rostros o varias manifestaciones de serpientes. Bien, esto que asoma en la cabeza, esta serpiente que asoma por la cabeza, se le ha dado en llamar tonali, ¿sí? Lo que brilla, es decir, o el rostro, es nuestra personalidad. ¿Por qué en la cabeza? El rostro es lo que nos da una identidad como un individuo que somos, y por lo tanto con un destino, con un propósito, ¿sí? El tonali es nuestra propia individualidad. Llamaríamosle aquí el rostro, lo que nos presenta ante los demás como un ego, como un individuo con un rostro, con facciones, con una apariencia, con un oficio, con un carácter, con una forma de ser. Es decir, todo lo que nos representa como individuos que venimos a este mundo a cumplir con una misión o un propósito específico marcado por nuestro tonalama. En una sola palabra se resume lo que es el tonal. Y fíjense cómo aquí está la serpiente. ¿Quién marca fíjense, la serpiente? ¿Quién marca el inicio del tonali? Tonatiuh, precisamente. ¿Y con qué empieza? Con la coat. O sea, no es casual. ¿Sí? Nuestro tonal o tonalamat, o nuestro destino, está marcado por eso que se llama tonali. Comienza con la coat. Con coat. Ahí está. Y esto nadie lo explica yo. Sin embargo, está muy claro. Si comparamos con el Códice Borgia, coat está ahí como el primer tonal que rige Tonatiuh como el que se apropia o domina el cordón umbilical, que eso significa dominar el destino de la persona que está naciendo. Regir el destino. No dominar, sino regirlo. ¿Sí? Apropiarse del destino de la persona o darle ese atributo. Tú vienes con este propósito. Tú vienes a hacer esto. ¿Sí? Tu sol, que soy yo, Tonatiuh, viene a hacer algo igual que lo hago yo. Yo soy un dador de vida. Soy un fecundador de la madre tierra. Soy una fuente de luz y de calor. Y eso mismo está en ti. Yo soy en ti. Sabiduría de la serpiente de Coat. De la vida y de la muerte. De la paz y de la conciencia lunar o subconsciencia lunar. Vienes a reproducirte, vienes a crear, vienes a ser fértil también. Tosli. Pues todo esto es nuestro tonal. ¿Sí? Esto es una parte que se vive en la carne, en la presencia física. ¿Sí? ¿Qué pasa con lo siguiente? El teyolia o teyolía. Esto ha sido motivo de discusión y estudio incluso entre los académicos. Este se considera que es el verdadero hálito de vida. Ahí está Ejecat Quetzalcóatl. ¿Sí? Justamente lo que estaba, el siguiente es el que está acá. Ahí está Ejecat precisamente porque esto va así. ¿Sí? Aquí está Istraculiuqui, que es el siguiente. Bien. Ejecat Quetzalcóatl, les había yo dicho, y esto es muy obvio, esto es muy sabido,
que pues tiene que ver con el aliento de vida, es decir, el viento o el aire y el espíritu. Y fíjense de dónde sale. Sale de la parte de la garganta o corazón. ¿Sí? Pues precisamente este es el alma. Aquí está representado por Ejecat el alma o ánima o aliento de vida. ¿Sí? Que está radicado en nuestra parte del pecho o del corazón. Ahí donde está la brazada, este brazo entregando el tonalama, porque se supone que este es un momento de muerte. Es una representación de cómo el cuerpo está conformado por otros cuerpos y se va disgregando en el momento de la muerte. Sin embargo, estos cuerpos no solamente se manifiestan en el momento de la muerte, los llevamos en el transcurso de nuestras vidas. Tenemos el tonali, tenemos el teyolia, o el hálito de vida, ¿sí? O el alma propiamente, que refleja, esto es lo que sí sobrevive a la muerte, por ejemplo. ¿Sí? Y otro que es el ijiyolot, que es la parte que nos conecta con las vísceras, con nuestra sexualidad, la fuerza vital de vida, con nuestros deseos, pasiones, emociones. Sería algo así como el cuerpo emocional. ¿Sí? El cuerpo de las emociones. ¿Sí? Que podemos sentir en nuestras propias vísceras. Cuando sentimos coraje, se nos contraen las tripas, ¿verdad? Se nos contrae el estómago. Cuando tenemos miedo, hasta diarrea se puede. Hay una serie de reacciones fisiológicas que se dan en nuestras vísceras cuando sentimos cosas. Todas las vísceras tienen que ver con nuestras pasiones. El ijiyolot tiene que ver con un cuerpo de las emociones y de los sentimientos y de los deseos, porque está conectado con la parte genital, con la parte del hígado, ¿sí? Y ahí hay otro cuerpo que incluso después de la muerte este ijiyolot sobrevive. De ahí que exista la creencia, las leyendas de espíritus o entidades espectrales llamadas fantasmas o entidades astrales que no se pueden ver más que bajo el estado de ciertos estados de conciencia o segunda atención, como le decía Carlos Castaneda, pero que de alguna manera estas entidades, aunque no tengan un cuerpo físico y por lo tanto son inorgánicas, así les llamaba Carlos Castaneda también, seres inorgánicos, sí tienen emociones. Pueden ser viscerales también, es decir, pueden enojarse, pueden ser incluso hasta dañinas. Hay la creencia de que este tipo de entidades se alojaban en los seres humanos, en los cuerpos de los seres humanos, provocando enfermedades. Es algo que hasta la fecha se sigue sosteniendo en el chamanismo, llamado chamanismo. En la medicina alternativa se llega a pensar que existen ciertas entidades astrales que se alojan en ciertas partes del cuerpo del individuo y lo enferman. Entonces, para tratar las enfermedades, pues hay que sacar, de alguna manera hay que trabajar con ese tipo de entidades inorgánicas que se alojan en ciertas partes del cuerpo. Aquí no estamos hablando de una posesión diabólica al estilo del Exorcista y estas películas tontas. No, aquí estamos hablando de que nuestros abuelos pensaban que las entidades astrales con ijiyolot, con emociones, pasiones bajas, se podían alojar en ciertas partes de nuestro cuerpo.
no es una posesión diabólica, son energías que se adhieren al cuerpo. Se pueden adherir en algunos órganos específicamente. ¿Sí? Es mucho más compleja la visión de nuestros abuelos que la judeocristiana, considerablemente más compleja y me parece que mucho más objetiva. Se acerca más a lo que es nosotros sabemos lo que es la realidad. Cuando hablamos de entidades inorgánicas que enferman, la persona no es que esté poseída. Esas entidades se alojan en ciertos órganos y en ciertas partes del cuerpo. Puede ser en la cabeza, la persona puede enloquecer, puede tener delirios, puede tener una serie de trastornos mentales, por ejemplo. En el tonali, si se alojan en el tonali, estoy hablando ya un poquito de lo que es la medicina tradicional, ya un poquito a nivel chamánico, ¿no? Pero nuestra tradición es totalmente chamánica, es absolutamente chamánica. Y esto tiene mucho de chamanismo. Y usando chamanismo, pues, entre comillas, ¿verdad? Aquí le llamamos nahualismo. Por ahí Carlos Castaneda nos hablaba del punto de encaje. De eso no les había hablado. Justamente el punto de encaje es el que proporciona Tonatiuh. Tonatiuh es el que otorga la visión verdaderamente a niveles, es el que da la luz, ¿sí? Y Carlos Castaneda describe al punto de encaje como algo que se encuentra detrás, precisamente, a la altura del esternón, de la parte trasera de nuestro cuerpo, a cierta distancia de la cabeza. Esto puede estar siendo el punto de encaje. Y el punto de encaje es precisamente flexible. Se puede mover y dependiendo de cómo se mueva, nos va a permitir ver, percibir la realidad o aspectos diversos de la realidad. ¿Sí? Así, hablando en términos muy simples, porque esto es mucho más complejo. ¿Sí? Y vean cómo también tiene su bracito. Quiere decir que tiene mando, que otorga algo, da cosas. En este caso, pues nos da visión. Y esto es algo etérico. Esto lo asocian mucho con el esqueleto. No, esto no es el esqueleto. Esto no, muchas personas ven esta parte que parece una serpiente rematada en un cráneo. Lo ven como la descomposición del cadáver, como la separación de la carne de los huesos. En un aspecto sí puede ser, ¿sí? Sin embargo, esto es una parte que vean con qué está conectada, con la parte sublunar, con la parte de abajo, la parte astral también. ¿Sí? Esto es el cuerpo astral, básicamente. Y cuando estamos dormidos podemos desprendernos o desdoblarnos. Esto es lo que se llama el desdoblamiento. Realmente el cuerpo no se separa, el alma no se separa del cuerpo. Eso sucede solamente en el proceso de la muerte. Pero cuando estamos dormidos, los abuelos pensaban que había algo que no se separaba, sino que se desdoblaba de nosotros mismos. E iba a visitar otros planos, los planos del Mictlán, o lo que hoy llamaríamos los planos astrales. Y esto sucedía en la noche. ¿Sí? Esto puede estarnos hablando de esos planos astrales, que se pueden ver también moviendo el punto de encaje. Esto ya es un poquito más complejo, no voy a profundizar, porque se va a desviarme del tema, pero es más o menos la idea. Entonces vean cómo nuestros abuelos conciben varios cuerpos. Estamos hablando del primer cuerpo, que es el cuerpo físico, ¿sí? El cuerpo mental o tonali, que es donde está nuestro destino realmente, que nosotros dirigimos.
está el alma o aliento, hálito de vida que radica en nuestro corazón o yolotli. Esa es nuestra verdadera esencia. La esencia dada por Quetzalcóatl y Tonantzin. Nuestro corazón central, nuestro fuego interno. ¿Sí? Ese nunca va a morir. Ese es el que sobrevive después de la muerte, como alma, digamos así. Y va al Mictlán, dependiendo de cómo muera, puede ir al Mictlán. Si es por enfermedad natural, bueno, ya les hablaré de eso con más detalle. Ahorita no quiero echar demasiado rollo porque sería extenderme demasiado. Bien, ¿sí? Y el cuerpo emocional, que es donde sentimos nuestras pasiones, está como una serpiente, coralillo, probablemente. La coralilla habla de todo lo que tiene que ver con nuestras pasiones de abajo, la sexualidad, el enojo, todas las emociones que sentimos, buenas y malas, envidia, miedo, ¿sí? Todo lo que registramos en nuestras vísceras y nuestra zona genital, ¿sí? Conectada con el hígado. En realidad no nada más es el hígado, o sea, todas las vísceras. Pero es en el hígado donde se siente. Cuando nos enojamos, sabemos que el hígado es el que resiente, al grado de que se puede dañar el hígado con tanto enojo, con tanta rabia y con tanto coraje. Cuando decimos hacemos corajes entripados, ahí están nuestras emociones desbordadas. Y esas emociones son explosiones energéticas que definitivamente van a provocar una serie de activación de las glándulas adrenales, porque eso también tiene que ver con las adrenales. La parte de atrás, por ejemplo, que es donde están las adrenales, ahí se genera la adrenalina, pero donde se resiente todo es en el hígado. El hígado se puede dañar, se puede inflamar, incluso pues al grado de degradarse como una enfermedad ya más grave, como la cirrosis hepática. La vesícula biliar que está sobre el hígado, pues sabemos que también puede doler, se inflama, en fin. En el hígado se resienten muchas emociones. Y no hay que descartar pues la parte de los órganos, como los intestinos, el estómago, que es parte de nuestro inframundo. De ahí que pues la calaverita pues esté conectada con la parte de abajo, porque nuestra parte de abajo es el inframundo, es nuestro inframundo. Y por lo tanto también a nivel psíquico, esta representación de esta calaverita, de esta Miquixtli, con cuerpo esquelético, como con costillas o columna vertebral, pues es también nuestra parte subconsciente o nuestra parte psíquica o nuestra parte astral, ¿sí? Ya que lo psíquico no es algo concreto, es algo que es capaz de ver cosas más allá. Incluye nuestros aspectos imaginativos de nuestra propia imaginación. Sin embargo, aquí los abuelos consideran que esta parte es la parte que nosotros realmente podemos desarrollar para poder despertar la visión de los mundos del Mictlán o del astral o de la segunda atención, como le decía Carlos Castaneda. Y eso implica, según Carlos Castaneda, mover el punto de encaje hacia cierta posición. Si el punto de encaje está muy fijo o no se mueve, pues está muerto. Lo que no se mueve está muerto. Por lo tanto, está ciego, no ves nada. Que es el estado natural por excelencia del punto de encaje, que esté quieto y fijo. Y es cuando se dan pues las ideas fijas, es cuando la gente pues no piensa simplemente en nada y se deja llevar únicamente por automatismos, ¿sí? Es como si estuvieras muerto en vida, estás conectado más bien con la muerte, funcionas como organismo, pero no estás realmente
funcionando con todo tu potencial. Tal vez seas una persona muy emocional y puras emociones y puras emociones. ¿Qué te mueve? Puras emociones. Me dejo llevar por las emociones. Soy puros impulsos. Ahí es donde nosotros tenemos que analizar, detenernos y conocernos a nosotros mismos para poder equilibrar todos los aspectos que necesitamos equilibrar en nuestras vidas. Pues bien, esto es lo que quería explicarles de ese Códice Laude y de los cuerpos. Incluso ya les platicaré cómo los abuelos en la construcción, en la arquitectura, construían varios cuerpos de templos, porque ellos consideraban que los templos y las ciudades, al igual que los humanos, tienen cuerpos y son seres vivos que tienen también un ciclo de nacimiento y un ciclo de muerte. Tan es así que Teotihuacán fue enterrada, literalmente fue enterrada cuando terminó su ciclo, como se entierra a un muerto, porque las ciudades también tienen sus periodos de vida, de nacimiento, vida y muerte, igual que un humano. Y hay templos donde se construye uno encima del otro, hablándonos de estos cuerpos que también constituyen nuestro Teocalli. Todo empieza a cobrar sentido, ¿verdad? Esto es otra visión, otra perspectiva. Ya les profundizaré un poquito más sobre esto más adelante. De momento le vamos a dejar aquí, pero vamos a tener que dedicarle un video más para terminar pues estas parte de los patronos del nacimiento, que ya empezamos con los del cordón umbilical, nos faltan los de la lactancia, o sea que va para largo. Pero bueno, hermanos, yo espero que más o menos hayamos podido explicar algunos detalles importantes, interesantes, reveladores. Y bueno, pues de mi parte es todo por el momento y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones infinitas, hermanos. Que el gran Espíritu del Universo los colme de bendiciones a todos. Y hasta pronto.